Mandatum. A lo largo de la historia, civilizaciones con menor desarrollo tecnológico han logrado desafiar e incluso vencer a potencias mucho más avanzadas gracias a su ingenio táctico y su adaptabilidad en el campo de batalla. Un ejemplo de esto fue la invasión romana de Britania. A pesar de la superioridad militar de Roma, los britanos y posteriormente los pictos fueron un enemigo formidable. Sus tácticas de guerrilla y su conocimiento del terreno obligaron a los romanos a construir el muro de Adriano para contenerlos sin lograr someterlos por completo. Otro caso fue la conquista del Nuevo Mundo. Aún sin una metalurgia avanzada, los pueblos indígenas resistieron ferozmente a los españoles primero, luego a los ingleses y finalmente a los estadounidenses, manteniendo la lucha hasta bien entrado el siglo XX. También tenemos a los grandes imperios forjados por tribus nómadas, como los mongoles, turcos y tártaros, quienes con sus arqueros a caballo lograron derrotar ejércitos mucho más organizados y con tecnología superior. Pero quizás uno de los ejemplos más impresionantes de resistencia con recursos limitados fue el reino Zulú. En el siglo XIX, este pequeño estado del sur de África logró hacer frente al imperio británico, la mayor potencia militar de la época, con tan solo sus escudos Senguni y sus lanzas Assegai, y una estrategia basada en velocidad y disciplina. Su icónica formación en cuernos de toro les permitió rodear y aniquilar a las fuerzas europeas mal posicionadas, como en la sorprendente victoria de Isandlwana. Su movilidad confundía incluso a los británicos, que comparaban su velocidad con las unidades montadas. En varias ocasiones los zulúes lograron cerrar la distancia entre ellos y las líneas enemigas antes de que los fusibles Martin y Henry pudieran recargarse eficazmente. Pero esta ventaja tenía sus límites. En la batalla de Ulundi, los británicos desplegaron su infantería en formación de cuadro, respaldada por artillería y 2 ametralladoras Gatling. Cuando los zulúes cargaron como habían hecho tantas veces antes, fueron detenidos por una tormenta de fuego continuo. Su valor y velocidad, que en otros contextos les habían dado la victoria, se vieron superados por la potencia concentrada del armamento moderno. La aparición de las ametralladoras más avanzadas, como la Maxim en la década de 1880, llevaría esta tendencia aún más lejos. A partir de entonces, cualquier carga frontal contra un enemigo bien armado era prácticamente un suicidio. Lo ocurrido en Ulundi fue apenas un presagio de los horrores mecánicos que marcarían las guerras del siglo XX. El equilibrio en la guerra había cambiado para siempre. Tras la introducción de la ametralladora en el campo de batalla, ninguna nación con desventaja tecnológica volvió a tener victorias significativas contra potencias industriales. La brecha militar se hizo insalvable. Incluso en guerras posteriores, como la Segunda Guerra Italo-Etíope de 1935 a 1936, los etíopes ofrecieron una feroz resistencia. No estaban completamente desarmados. Disponían de rifles modernos, algo de artillería y unos pocos aviones, adquiridos con dificultad y con apoyo limitado de algunos comerciantes alemanes y soviéticos. Aún así, no pueden resistir el avance de un ejército italiano equipado con armas automáticas, aviación moderna y armas químicas como el gas mostaza. Lo mismo se repite en conflictos recientes. El Talibán, por ejemplo, inició su insurgencia con viejos rifles Lee Enfield, pero pronto adoptó armamento moderno. Capturaron AK-47 soviéticos, montaron ametralladoras en sus camionetas Toyota y recorrieron el contrabando para equilibrar su inferioridad tecnológica. En el siglo XXI, ningún grupo armado ha logrado resistir eficazmente sin acceso al menos a fusiles automáticos, explosivos improvisados y tácticas modernas de guerrilla. La razón es clara, la ametralladora cambió las reglas del combate. Antes de su invención, guerreros como zulúes podían evitar el fuego de artillería y cerrar la distancia antes de que el enemigo recargara. Pero con una sola ametralladora, todo un campo de batalla podía ser cubierto con fuego constante. Avanzar frontalmente se volvió una sentencia de muerte. El único método que quedó fue lanzar ataques masivos, como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Batallas como Somme, Verdun y Passchendaele mostraron que la superioridad numérica ya no bastaba frente a la potencia de fuego industrial. El equilibrio comenzó a cambiar solo con la llegada del tanque, una máquina diseñada para resistir el fuego de ametralladoras y abrir paso en medio del infierno estático de la guerra moderna. Con él, la movilidad volvió al campo de batalla.
La primera ametralladora funcional fue la Gatling, patentada en 1861 por Richard Jordan Gatling. Su inventor creía, al aumentar drásticamente la cadencia de fuego, se reduciría la necesidad de grandes ejércitos y por lo tanto se evitarían muertes innecesarias por combate, enfermedades o accidentes. Pero qué equivocado estaba. La Gatling debutó en combate durante la Guerra Civil Estadounidense, en la campaña de Petersburg. Allí demostró ser un arma devastadora, aunque su impacto en la guerra fue limitado por la falta de adopción masiva. Aún así, marcó el inicio de una transformación en el arte de la guerra, anticipando el nivel de destrucción que caracterizaría al siglo XX. Posteriormente, la Gatling se usó en varios conflictos, incluyendo la rebelión de Satsuma en 1877, donde el ejército imperial japonés la empleó eficazmente contra los samuráis rebeldes. A diferencia lo mostraron en el último samurái, esos guerreros no usaban solo espadas, sino también rifles, artillería e incluso armas de repetición. Sin embargo, no pudieron igualar la organización ni el armamento del ejército imperial. La revolución armamentística continuó en 1884, cuando Sir Hiram Maxim inventó la primera ametralladora completamente automática. A diferencia de la Gatling, la Maxim no requería operación manual, aprovechaba el retroceso de cada disparo para recargar y disparar de nuevo. Gracias a su sistema de enfriamiento por agua, podía sostener fuego continuo durante largos periodos sin sobrecalentarse. El Imperio Británico adoptó rápidamente la Maxim y la empleó para expandir su dominio colonial. Fue decisiva en conflictos como la Primera Guerra Matabele y la conquista de Sudán, donde unas pocas ametralladoras permitían a las fuerzas británicas aniquilar ejércitos enemigos numéricamente superiores pero tecnológicamente desfasados. La Maxim participó en innumerables conflictos a lo largo de la historia, desde las guerras coloniales hasta la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana. Sorprendentemente, sigue en uso en conflictos modernos. Durante la guerra entre Rusia y Ucrania se han visto ametralladoras Maxim M1910 modernizadas y montadas en trípodes usadas por ambos bandos. En 1912, el ejército británico adoptó la Vickers, una ametralladora robusta y confiable que se convirtió en su modelo estándar durante la Primera Guerra Mundial y continuó en servicio durante la Segunda. Aunque no era más ligera que su predecesora, la Maxim, su fiabilidad en condiciones extremas la convirtió en una de las armas más respetadas de su tiempo. El éxito de la Maxim impulsó el desarrollo de nuevos modelos en todo el mundo. Entre ellos destacan la Madsen danesa, considerada la primera ametralladora ligera funcional, la Hotchkiss francesa, ampliamente utilizada por el ejército galo, y la Lewis, desarrollada en Reino Unido y empleada tanto por británicos como estadounidenses durante la Gran Guerra. En 1934, Alemania presentó una ametralladora que cambiaría para siempre el concepto de fuego de apoyo, la MG-34, con una cadencia de fuego cercana a los 800 disparos por minuto. Era precisa, confiable y versátil. Fue la primera ametralladora de propósito general, apta tanto para posiciones fijas como para vehículos y trípodes ligeros. Pero en 1942 llegó su evolución más temida, la MG-42, con una cadencia de fuego de hasta 1500 disparos por minuto, tan alta que sus ráfagas parecían el rugido continuo de una sierra eléctrica. Por eso fue apodada por los aliados como Hitler Bossau. Su impacto especialmente notorio en batallas como el desembarco en Normandía, donde su devastador poder de fuego obligó a los aliados a recurrir en muchas playas a asaltos frontales bajo una lluvia de proyectiles. Mientras tanto, los aliados también contaban con armas propias. La M1919 Browning, diseñada poco después de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en la ametralladora estándar de las fuerzas estadounidenses. Su cadencia de fuego oscilaba entre 400 y 600 disparos por minuto, y se montó en tanques Sherman, jeeps, lanchas de lanzamiento y posiciones defensivas por todo el teatro de operaciones. Su producción fue tan descomunal que muchas unidades siguen servicio en diversos conflictos hasta el día de hoy. Tras la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses identificaron la necesidad de una ametralladora ligera y versátil para la infantería. Así nació la M60, introducida en 1960 y utilizada extensamente en la Guerra de Vietnam. Diseñada para complementar la doctrina estadounidense de abrumar al enemigo con fuego continuo, su peso y diseño permitían mayor movilidad en combate. Mientras tanto, en 1959 se introdujo el cañón Gatling M61 Vulcan, un arma rotativa de 6 cañones capaz de disparar hasta 6.600 balas por minuto, inicialmente diseñado para aeronaves como el F-105 Thundershift y el F-4 Phantom.
Su éxito llevó a su fabricante, General Electric, sí, la misma empresa que produce electrodomésticos, a desarrollar una serie de cañones bajo la denominación GAU. Uno de los más famosos es el GAU-8 Avenger, el gigantesco cañón de 30 mm montado en el A-10 Warthog, cuyo devastador poder de fuego lo convirtió en un icono del campo de batalla. Esta línea de armas llevó en 1963 a la creación de la M134 Minigun, una versión más compacta de la M61 Vulcan, con una cadencia de fuego entre 2000 y 6000 disparos por minuto. Esta ametralladora requiere alimentación eléctrica y suele montarse en helicópteros, vehículos blindados y posiciones fijas. A diferencia de lo que muestran en Hollywood y los videojuegos, la M134 Minigun no puede ser usada como arma portátil. Incluso si se usara la XM214 Microgun, que es una versión más pequeña de la Minigun, y hubiese alguien lo suficientemente fuerte para cargarla junto con su batería de munición, el retroceso la haría imposible de manejarse en un montaje adecuado. Por esta razón, la imagen de un soldado disparándola al estilo de Predator o Terminator es pura ficción. En la actualidad, las ametralladoras siguen siendo parte esencial del arsenal de cualquier ejército. Aunque los diseños han cambiado, el principio sigue siendo el mismo: ofrecer fuego automático sostenido para suprimir, detener o eliminar al enemigo. Una de las más utilizadas es la M240, la versión estadounidense de la FN MAG belga, robusta, confiable y precisa. Ha demostrado su eficacia tanto montada en vehículos como en operaciones de infantería. Su contraparte rusa, la PKM, es igualmente legendaria, ligera para su potencia y con un diseño tan simple como efectivo. Continúa en servicio desde los años 60. En el nivel más ligero destaca la M249 SAW, que permitió a las escuadras estadounidenses contar con su propia fuente de fuego automático. Aunque su desempeño ha sido cuestionado en ciertos contextos, ha servido como base para desarrollos más recientes, como el FN Evolis, que apunta hacia un futuro donde la ligereza y la adaptabilidad serán claves. En México se desarrolló el fusil de asalto FX-05 Cicoatl, el cual cuenta con una variante con bipode y cañón extendido para funciones de apoyo ligero. También se diseñó la subametralladora SX-200 Cicoatl, orientada al combate cercano en entornos urbanos, aunque esa ya es historia para otra ocasión. En el mundo donde los combates pueden ir desde selvas densas hasta zonas urbanas con sensores en cada esquina, las ametralladoras modernas no solo disparan, ven la oscuridad, calculan distancias y se adaptan al terreno, consolidándose como último eslabón de una cadena evolutiva que comenzó hace más de un siglo con la Maxim. Antes de despedirme, quiero agradecerles por formar parte de esta comunidad que hace posible este proyecto. Si disfrutaste el video y te interesa cómo la historia militar dio forma al mundo moderno, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Si quieres apoyar el canal y ayudarme a seguir mejorando la calidad de estos videos, puedes hacerlo a través de Patreon o Ko-Fi. Cualquier aporte, por pequeño que sea, realmente hace la diferencia. Gracias por acompañarme en este recorrido por la evolución de la guerra en la tecnología. Esto fue Mandatum Imperator, hasta la próxima.